Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odontotal. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, Casi Rincón. Y Clínica Canard. Especialistas en autismo. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Por Más Salud. Hoy estaremos hablando en nuestro tema central de la enfermedad de chikungunya, que como todos saben ya hemos tenido algunos casos en nuestro país. Esta enfermedad, al igual que el dengue y el Zika, se transmiten a través del mosquito Aedes aegypti. De esto y de las medidas de prevención hablaremos en este programa de Por Más Salud. El virus, en realidad chikungunya, que yo estaba hablando contigo un poquito, que viene de la palabra maconde, en realidad, que es una lengua indígena, que quiere decir la postura encorvada que adoptan los pacientes, haciendo referencia al síntoma más importante de esta enfermedad, que son los dolores articulares, ¿no? Es un virus, ¿no?, que se transmite en forma vectorial a través de un mosquito, que es el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, y que es el Aedes aegypti es el mismo vector que también transmite Zika y dengue, o sea que comparten el mismo vector. Tanto el dengue como la chikungunya, y al igual que el Zika, son lo que se llaman arbovirosis, ¿no? Enfermedades virales transmitidas por artrópodos, en este caso el mosquito de la Aedes aegypti. Entonces habría que separar un poco esto, ¿verdad? La presencia de Aedes en el país la tenemos hace mucho tiempo. Nosotros desde la Dirección Departamental de Salud hacemos el control de las ovitrampas que tenemos en puntos estratégicos de Maldonado y Punta del Este, donde personal de la dirección va a controlar esas ovitrampas y el desarrollo de esos huevos en esas ovitrampas se hace semanalmente. El chikungunya, la fiebre que se denomina, en realidad la enfermedad se denomina fiebre chikungunya, los síntomas más frecuentes son los dolores musculares y los dolores articulares son muy frecuentes, más del 95% de las personas que cursan esta enfermedad tienen presentes estos síntomas, luego se acompaña de fiebre y la mitad de las personas que tienen esta enfermedad pueden tener o no manifestaciones cutáneas. En general, como un rash, un salpullido en la piel, que no es tan frecuente como los dolores articulares, los dolores musculares y la fiebre, que son los síntomas mucho más frecuentes. La enfermedad tiene un periodo de incubación que va de 2 a 7 días y luego una fase que se denomina aguda, que va entre 2 a 7 días. Y ese es el periodo, ¿no?, desde donde empieza la fiebre, donde la persona puede transmitir, si es picada por un mosquito, la enfermedad. Luego de ahí se pasa con una etapa que se denomina post-aguda, donde los pacientes pueden estar entre 21 a 120 días con dolores articulares y con astenia, y luego queda una etapa crónica que puede durar años, donde los pacientes manifiestan elementos o síntomas articulares bastante variados. El dengue, fiebre y dolores musculares, la chikungunya, fiebre y dolores articulares, básicamente, con algunas diferencias por ahí, pero esa. A diferencia de dengue, no es una enfermedad que sea grave, en realidad no hay síntomas, los pacientes no desarrollan una enfermedad grave, pero sí tiene este otro componente que puede, perdurar bastantes años los dolores articulares. El Aedes tiene algunas características, a diferencia del mosquito Culex, que es el que estamos habituados, el que molesta mucho. El Aedes tiene un comportamiento diurno, es decir, anda de día y pica de día. No es el que molesta mucho de noche, sino que se pica de día. A diferencia de Culex, que es el mosquito que tenemos nosotros habitualmente, el mosquito Aedes aegypti y Albopictus tienen
un ciclo más diurno y pican durante el día o en las primeras horas de la tarde, a diferencia del mosquito Culex que pica más en la noche. Entonces, por eso es importante cuando uno va a hacer actividades en el día, el uso de repelente cuando están en lugares de transmisión de estos virus. Y tiene otra característica que es peridomiciliario, es decir, es un mosquito que vive alrededor de las casas. No vive ni en el monte, ni en el campo, vive alrededor de las casas en centros urbanos, ¿no? O sea que tenemos el enemigo cerca. Cualquier persona que esté expuesta, ¿no?, al mosquito y sea picada puede adquirir la enfermedad. La enfermedad, cuando una persona adquiere la enfermedad, adquiere inmunidad de por vida, que eso es importante, no tiene segundos episodios, a diferencia de dengue, que sí pueden haber reinfecciones con otros serotipos. Y en realidad la infección puede ser más grave o más sintomática en menores de 5 años, mayores de 65 y embarazadas. El mosquito te puede picar, pero si no tenés el virus no va a contagiar a nadie. Te va a picar y va a seguir picando sin contagiar. Una vez que se contamina con un paciente que sí tiene el virus, como en este caso ha pasado, ese mosquito es capaz de contagiar picando a otros individuos, ¿no? Al día de hoy, los casos en nuestro país, que tenemos tanto de chikungunya importado como autóctono, los pacientes han presentado los síntomas clásicos de fiebre, dolores articulares, muchos están resueltos y todavía no podemos decir si alguno va a quedar con síntomas que vayan a perdurar años. El importado es el que viene. Las arbovirosis en general, dengue, chikungunya y zika, son enfermedades básicamente tropicales y subtropicales. Es decir, hace unos años en estos países era impensable hablar de esto, ¿no? Distintos motivos, cambio climático, sobre todo conductas humanas, la movilidad de la población, ¿no? Estos bichos a veces vienen en barcos, en aviones, los traemos nosotros mismos, ¿no?, de zonas tropicales. Entonces, eso sí ha hecho de que en estas regiones ahora tengamos la presencia de estas enfermedades. En nuestro país hace años que ya tenemos que es, el vector, que es el Aedes aegypti. Y bueno, entonces por eso es tan importante las medidas de prevención, ¿no? Que todos los años el Ministerio de Salud Pública se encarga de de difundir estas medidas, que son medidas básicas pero que son muy importantes, como por ejemplo todas las semanas en el área peridomicilio, ¿no? No tener recipientes que contengan agua y que sirvan de reservorio de estos mosquitos que favorezcan la reproducción de los mismos, el uso de repelente, ¿no? Cuando uno viene de un lugar de viaje donde circulan estos virus, Zika, dengue o chikungunya, es importante el uso de repelente por lo menos 2 semanas después de haber venido a esas zonas. Y cuando uno viaja a una zona donde hay transmisión también de estas arbovirosis, es importante el uso de repelente, de ropa de manga larga, para prevenir las picaduras de los mosquitos. No son enfermedades de transmisión de hombre a hombre, es decir, uno no tiene que buscar contactos humanos porque el dengue ni la chikungunya se contagia de un humano a otro. El que contagia es el vector, el mosquito. Lo que sí, en este caso el seguimiento epidemiológico, es detectar el foco donde está, el lugar donde está la persona infectada, y detectar 8 manzanas a la redonda, ¿no?, que es el área de donde sobrevuela el mosquito. Es decir, eso es lo que se llama el control focal. Es decir, uno tiene el diagnóstico de una arbovirosis en un lugar de la ciudad y tiene que controlar en principio las 8 manzanas circundantes. Y esto es distinto porque no es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Eso es importante también decirlo, que es vectorial a través del mosquito. Y entonces, controlando el vector, se controla la propagación de la enfermedad, ¿no? A diferencia de lo que era COVID, que era la transmisibilidad es mucho más alta, ¿no?, porque es de persona a persona. El dengue tiene una posibilidad de recontagiarse, es decir, uno puede tener un dengue primario y después tener una forma de dengue más grave. La chikungunya habitualmente tiene una sola vez como enfermedad. Pero es eso, fiebre y dolores articulares. Me puedes preguntar, bueno, pero en esta época donde además viene influenza, coronavirus, ¿cómo los diferenciamos? Bueno, generalmente no tienen sintomatología respiratoria, ¿no? Es decir, son síndromes febriles con dolores musculares o síndromes febriles con dolores articulares. Y los primeros síntomas, en realidad lo más frecuente es eso, es el paciente que tiene el antecedente del viaje y que las personas durante las primeras 2 semanas de haber venido a una zona donde hay circulación sostenida de estas arbovirosis presenta fiebre, dolores musculares y dolores articulares
es importante que consulten al prestador, ¿no? Y estos síntomas pueden durar van de entre 2 a 7 a 21 días, que es como la fase aguda de la enfermedad. Los prestadores, tanto públicos como privados, hacen la denuncia en este caso a la Dirección Departamental de Salud, al Ministerio de Salud Pública, y nosotros contamos acá con una unidad de epidemiología que hace el seguimiento de los casos. Cuando uno está ante un caso sospechoso, ya se ponen todas las medidas de prevención. Si el paciente por algún motivo requiere ingreso en un centro de salud, ese paciente va a estar aislado, con pastillas antimosquitos en la habitación, con mosquiteros en las ventanas y con tul en la cama. Y si el paciente está en domicilio, va a tener las mismas medidas, ¿no? Uso de repelente, mosquiteros y tul en la habitación en el caso de no tener mosquiteros. Esas medidas se mantienen por 8 días desde el inicio de los síntomas, que es el periodo de transmisión de las personas. No tiene un tratamiento específico esta enfermedad. En realidad el tratamiento se basa en el tratamiento de los síntomas, de la fiebre y el dolor. Y como medida preventiva, a diferencia, por ejemplo, de dengue, que hay vacuna de dengue, no hay todavía vacuna para chikungunya. Hay algunas vacunas que están en proceso de elaboración, pero bueno, todavía no están disponibles. O sea que las medidas de prevención son estas que dijimos, ¿no? Que parecen muy básicas, pero que son muy importantes. El uso de repelente, no tener recipientes que favorezcan el criadero de los mosquitos. Peridomiciliario y es bien urbano. ¿Tá? O sea que vive alrededor, está en la casa, exactamente. Le gusta el agua limpia, ¿tá? Así que está en lugares donde se acumula agua limpia. ¿Tá? Generalmente en los platitos de las plantas, las cubiertas o en cacharros que puedan juntar agua, ¿no? Agua de lluvia, agua limpia. Un balde, un balde, exacto, un balde, un tarro, cualquiera. Ahí, tanto en el agua como en los bordes de esos baldes y de esos recipientes es donde pone los huevos, y tiene una característica: el huevo ya está infectado y además tiene la posibilidad de durar meses e incluso años. O sea, por eso no solamente cuando tenemos la enfermedad, sino una vez detectado el foco hay que descacharrizar en esa zona. Tenemos en nuestro país casos importados de chikungunya, y también en estos últimos meses han habido un brote de casos autóctonos, los primeros casos autóctonos en nuestro país, en el departamento de Paysandú. La situación nuestra actual acá es que no tenemos ningún caso ni de dengue ni de chikungunya autóctonos. Los casos que tenemos son importados. Se ha hecho la localización de esos casos, se ha hecho la fumigación de las áreas focales, y ahora estamos en una campaña previa a la descacharrización, empezando por esos lugares, por esos sitios donde detectamos los focos. Pero, como te decía, no tenemos ningún caso autóctono. ¿tá? Eso quiere decir que haya más de 2 casos alejados del primer caso. ¿tá? Eso no lo tenemos por ahora. Y lo que estamos tratando de hacer, y esa es nuestra tarea del Ministerio, es tratar de prevenir la aparición de un foco, porque eso, una vez que se te escapa de las manos, se puede convertir en una epidemia. Así que bueno, esas son las reuniones, como te decía, que hemos mantenido con el SECODEL local, con la Intendencia de Maldonado, para empezar a trabajar sobre esas jornadas de cacharrización que se van a hacer próximamente. Y es importante aclarar que siempre que viene un paciente, como estas 3 enfermedades comparten el mismo vector de transmisión y en general se dan en las mismas zonas geográficas, todos los pacientes que provienen de un lugar donde pueda haber Zika, dengue o chikungunya, cuando nosotros solicitamos el test, en realidad se analiza la sangre para las 3 arbovirosis. Entonces eso es importante saberlo, ¿no? Que siempre que pedimos un test, aunque pensemos que pueda ser dengue, que es la más frecuente en realidad de las 3, siempre se testea para chikungunya y para Zika.
que necesitas para tu salud lo encontrás en Farmacia Ibiza, siempre abiertos con horario extendido de 8:30 a 24 horas. Trabajamos con todos los seguros médicos, además importantes descuentos con receta. Te esperamos en Avenida Roosevelt frente al Sanatorio Cantegril o llamanos que siempre tenemos a disposición cadetería para que no te muevas de tu casa. Este mes, en Farmacia Ibiza y Farmacia Ibiza Hospital, 50% de descuento en Multiflora Plus. Es un centro de larga estadía, son los que se llaman LPEM. Es un centro que es donde aloja personas adultas mayores en general, que necesitan ciertos cuidados, para las actividades, sobre todo básicas de la vida, digamos. Actualmente tiene alojado unos cuantos adultos mayores, con personal que se encarga de sus cuidados, esos pacientes que necesitan cuidados más profundos, digamos, que no se pueden dar de pronto en el domicilio. Bueno, esto es un centro que está adaptado para eso. El familiar decide su traslado a un centro de larga estadía, o mucho se está viendo ahora en los últimos tiempos como que el adulto mayor decide un poco vivir en compañía de otras personas, que no se tenga que encargar del cuidado de su casa y estar acompañado. Entonces ahora también se está viendo más eso, que sea por su propia voluntad estar en un centro de larga estadía. En realidad lo que yo hago es acompañar y supervisar a los pacientes. Cada usuario en realidad tiene su médico de cabecera, que es lo que exige el Ministerio de Salud Pública, pero bueno, yo soy la que estoy permanentemente con ellos, ya sea en mis visitas semanales o en contacto permanente con las cuidadoras, que son las que me van informando todo el tiempo de los cambios que pueda llegar a haber, o si está todo estable, que esté todo encaminado, digamos. Muchos usuarios que vienen por temporada, entonces traen a sus padres y los alojan acá. Y después también está la opción de la recuperación posquirúrgica, por ejemplo, o la recuperación por una fractura de cadera, por diferentes patologías médicas que requieren cuidados permanentes que de pronto en el domicilio no se pueden dar. Bueno, esas instancias también se pueden realizar acá. El lugar es hermoso, la verdad que es de los lugares más lindos. Tiene una infraestructura muy cómoda, con habitaciones para cada residente, baño propio, un jardín. En verano hay pileta donde se hacen actividades con los usuarios que puedan realizarlas. Mucho verde, y el lugar es hermoso. Y bueno, después el cuidado de nuestro, digamos, del personal donde trabajamos, que ponemos todo el amor del mundo para que todo marche bien y de la mejor manera. Una sala adaptada para la parte de fisioterapia, gimnasia. Después hay otros lugares adaptados. Hay un montón de actividades, hay coro, hay un taller de películas donde viene alguien y ven películas y las analizan. El envejecer, digamos, trae consigo cierta declinación normal, que no quiere decir que la persona esté enferma, pero sí hay ciertos órganos de los sentidos que funcionan menos, hay un montón de cosas que uno tiene que tener el cuidado. Entonces acá me parece que lo que está bueno es eso, el cuidado que nosotros les damos, ya sea que las necesite parcialmente o
que las necesite de forma completa. Entonces, bueno, que tengan una buena calidad de vida, ¿tá? Que su envejecer sea un envejecer con una calidad de vida bueno. Digamos, que podamos explotar, digamos, toda su funcionalidad adaptada a cada usuario de la mejor manera. O sea, no limitarlo en sus actividades, sino estimularlo para que, bueno, tenga el potencial de poder hacerlo. Todas esas cosas que a veces en el domicilio se dificulta hacer, ¿no? O no tienen el tiempo, o no tienen quien los lleve, o el usuario no puede, el paciente no puede movilizarse por sus propios medios. Entonces entran como en esa declinación funcional que llamamos nosotros. Entonces todo eso empieza a limitar cada vez más. Y bueno, nosotros lo que hacemos es al revés, potenciar para que todo eso sea de la mejor manera. Esta es la casa de ellos. La familia puede entrar y salir cuando quiera. Incluso algunos usuarios se van, se puede ir a pasar el día, muchos los domingos los llevan a almorzar o vienen ellos. Acá hay una libertad constante para que ellos puedan entrar y salir y los familiares ser parte de esta casa. Cuando hablamos de un buen jamón, todos sabemos que estamos hablando del jamón etiqueta azul de Centenario. ¿Por qué? Porque además de ser riquísimo, no solo tiene el 0% grasa, sino que también es sin gluten, sin lácteos, sin transgénicos y sin huevo. Así es el jamón etiqueta azul de Centenario. Alimentos Centenario, como más te gusten. Estamos súper contentas porque, bueno, de la mano de la valorización y la importancia de esa consulta de valoración está el análisis de todo. Y bueno, y obviamente que uno, de este lado, muchas veces crea un diagnóstico y muchas cosas son subjetivas, como por ejemplo las manchas, o cuánto es la flacidez de la cara, o cuántos son los poros abiertos de la persona. Entonces, bueno, para eso, y por suerte, adquirimos la Vectra. La Vectra es una cámara que es creada, es la única capaz de generar un análisis 3D con valoración cutánea. Esto es fundamental, sobre todo en el área en cual nosotros estamos, que es la dermatología, tener algo que nos permite establecer un punto de corte. Hoy tú tenés tanto por ciento de manchas con un área establecida, en qué sectores tenés, cómo están tus poros, cómo está tu calidad de piel y además todo lo que tiene que ver con flacidez, dónde está caído, dónde hay que reposicionar. Todo eso nos permite la Vectra. A nosotros lo que más nos gusta de todos es, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos un tratamiento en lo que tiene que ver calidad de piel. ¿Tá? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos una mancha y la vemos marrón. Nosotros como dermatólogos podemos mirar con el dermatoscopio y ver su profundidad, valorar un poco más, pero nos quedamos cortos a veces en dónde está el componente vascular o cuánto de pigmento hay. Y esto es una diferencia notoria, porque no es el mismo tratamiento que nosotros usamos cuando hay un componente vascular en la mancha que cuando hay un componente de solo pigmento. Entonces, tener esta valoración nos va a permitir mejorar el tipo de tratamiento que indicamos y además, obviamente, los resultados. Si yo antes tenía una mancha que la valoraba y me parecía que era solo pigmento y ahora me dice, no, tenés un componente vascular, yo sé que puedo aplicar un láser de un tipo específico que va sobre ese componente vascular y me va a mejorar la mancha aunque yo lo hubiera visto marrón o oscura.
Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con los tratamientos de relleno o de hilos o de toxina. Nos permite ver el movimiento de la cara, dónde están los planos, dónde están los puntos de tracción. Entonces la gente realmente ve los antes y después con la máquina y logra ver su cara como espejada y decir, wow, ¿no? ¿Qué resultado obtuve? O cómo mejoraron las manchas, el diámetro, cómo se disminuyó ese diámetro de las manchas o cómo clarificaron las mismas. Y también lo otro que está bueno es que nos da un informe, digamos, en números de cuán dañada está la piel. Entonces, esa reparación que nosotros vamos haciendo en el invierno nos ayuda mucho para decir, mira, salimos de un 90% dañada y ahora estamos en un 10% dañada. Y que la persona entienda además, en base a las valoraciones con la Vectra, qué es lo que a ella le daña la piel. Por ejemplo, usé tal protector y mantuve eso que habíamos logrado. Cuando cambié de protector o apliqué otro tipo, subió un poquito, aparecieron un poquito más de manchas. Entonces, todo eso es buenísimo tanto para el profesional que está del otro lado, que va a hacer la valoración y el plan de tratamientos. Bueno, en primer lugar tal, en segundo tal. Eso es fantástico. Y para el paciente que ve los resultados y dice, qué bien, porque esto me sirve para saber qué tratamiento me tengo que hacer, qué productos usar, cuáles no. Y la verdad que para nosotros ha sido como un antes y un después en la consulta. Por eso también ahora tenemos que gestionar una consulta aparte para valorar íntegro, porque eso lleva como una hora de valoración entre la toma de fotos, la creación del análisis 3D, nosotros explicarle al paciente. Eso se manda siempre por mail para que el paciente tenga como certificado todo lo que se fue valorando en la consulta y no se pierda. Entonces, la verdad que es buenísimo y es genial porque la gente además se motiva con los resultados que está obteniendo. Los únicos que tenemos este tipo de equipo y que nos hace ver un poquito la realidad de cada uno. Y no solo lo que uno ve, sino le permite al paciente ver cosas que no ve y poderle explicar al paciente por qué le vamos a hacer tal o cual cosa y dónde están los defectos, que vos tengas la posibilidad de ver realmente cómo va cambiando, cuáles son los cambios que hiciste, cómo mejoró y qué otras cosas harías. Bueno, vengan a la clínica. Llegamos al final de este nuevo programa de Por Más Salud. Les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales a través de Instagram y Facebook y que en YouTube encontrarán todos los programas de las temporadas anteriores. Con gran placer los invitamos a reencontrarnos dentro de 7 días. Los esperamos. Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRX, Imagenología Oral 2D y 3D. Odontotal, en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos 18 de julio 920.
Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, casi Rincón. Y Clínica Canard, especialistas en autismo.